La mañanera de Ángel en el comienzo de una semana más, la mañanera de lunes, en el horario acostumbrado, las 6:30, antes de algunos clones por ahí que nada dicen y ya ni siquiera ruido hacen. Hoy hablaré de algo que pienso sucederá esta semana. No es jugarle al adivino, al Walter Mercado, al profesor Sellagro, a Madame Sassou o Samira pretendiendo emular las dotes de la adivinación y de predecir el futuro que tienen estos grandes cuatro personajes de la estafa a los ingenuos. Simplemente por lo que ha pasado en los últimos meses y semanas, vale la pena hacer un ejercicio de adelantarnos, no mucho, no más de una semana, poniendo como límite el 1 de julio y ahorita le diré por qué. La semana que terminó mostró algunos puntos débiles de, no iba a decir la cuarta transformación, pero no es así. Creo más bien que exhibió puntos débiles en la forma de hacer política de López. Aferrado López por un afán casi mesiánico o egocéntrico de utilizar el medio gobierno, los primeros 3 años, no para ratificar la adoración babeante e hipnotizada de millones todavía, no. Su objetivo es otro. Su objetivo es apoyar a sus candidatos o a los candidatos de ese movimiento raro que no se sabe bien a bien qué es, con miras a controlar la Cámara de Diputados con más de 251 de sus integrantes sin necesitar otros partidos. Cosa que se empieza a ver cada día más difícil. Sin embargo, esa es la verdadera intención de él. Y la revocación de mandato se ajusta perfectamente, piensa él, a esa perversa intención. Las cosas no le han salido. Poco a poco empieza a darse un ambiente de rechazo a ocurrencias como esa, entre otras. El Senado de la República tuvo que declararse en receso porque no pudo sacar adelante los dictámenes que estaban elaborados. Se dijo en receso de aquí al 1 de julio. Muy bien. ¿Qué va a pasar el 1 de julio? Pues mire, esencialmente se estaría festejando, vamos a ponerlo así, el primer aniversario de la victoria de López en el proceso electoral del año pasado, el año 2018. Hacerlo coincidir con eso, pues tiene también un mensaje ahí medio civilino, pero al final de cuentas creo que poco cambiará en la decisión de los senadores y de oposición, por supuesto, y creo que esa intención de la revocación de mandato, pienso, es lo que veo en este momento, no podrá salir aprobada para que López quede tranquilo y utilizar esa perversa estrategia para fortalecerse y fortalecer a sus candidatos y lograr lo que dije, el control absoluto de la Cámara de Diputados. Pero se dieron otros elementos. Hay un video por ahí en las redes sociales con la intervención del diputado Madero, donde ya en la desesperación de quien se considera, no derrotado, pero decir, ¿cómo es posible que estos colegas míos, diputados y los senadores, viendo lo que está haciendo López y deshaciendo con sus decisiones, se plieguen de manera ciega? En algunos casos utilizando palabras que algunos oídos castos dirán no son adecuadas para el Parlamento. Sin embargo, la ira contenida en algunos momentos y en otros desbordada del diputado Madero, dejan ver un hartazgo que ya empieza a transmitirse más allá de las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Pero lo más interesante de todo es la respuesta de los integrantes de las fracciones de Morena. Estamos hablando de la comisión permanente, si no estoy equivocado. Pero de alguna manera hay un inmovilismo o una aquiescencia general y un silencio cómplice, vergonzante además, que exhibe la cobardía de no pocos legisladores. ¿Qué va a pasar el 1 de julio? Es probable que saquen adelante lo que se han propuesto. Sin embargo, como diría el clásico, podrán vencer, pero no han podido convencer. En la democracia es aceptable la aritmética. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que tiene la mayoría o logra conformar en esa votación específica la mayoría, que es 50% más 1 o las 2/3 partes si se tratare de la mayoría calificada, es el que obtiene la victoria, pongámoslo así, en la discusión de esa o de aquella ley o de aquella reforma legal o reforma constitucional. Sin embargo, la democracia no es únicamente esa cuestión numérica, va más allá, tiene que ver un poco con la decencia política y también con lo que verdaderamente requiere el país, su economía, la sociedad entera, y no con los caprichos del poderoso en turno. Pero hoy, con la gobernación que está planteando López, se ha privilegiado la ocurrencia, el desatino, aplaudir la ofensa, la denostación de los adversarios, defenestrarlos. Eso es en esencia lo que ha hecho López. Amén de cancelar o liquidar una serie de instituciones que, si bien no eran perfectas, pero sí eran perfectibles. Ante la necesidad enfermiza de cumplir con esa ilusión que jamás será concretada, de convertir otra vez a Pemex en la palanca del desarrollo, si es que alguna vez lo fue, ahí vamos posiblemente a caer en una debacle o hundirnos en el precipicio antes de que se logre eso, que es además imposible en las condiciones actuales de México y del mundo. No le alcanzan las áreas del sector público para recortar, no le alcanza la burocracia para despedir a miles más, para satisfacer las necesidades de Pemex. Y ahora, las necesidades de apoyar en un acto demagógico a los migrantes, pensando que de esa manera va a quedar bien López con algunos presidentes cuyos antecedentes son o los convierten en impresentables. Sin embargo, ahora son los amigochos de López. Nada va a cambiar en Centroamérica, o al menos en el Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras, con 20, 50 o 100 millones de dólares, o con tantas hectáreas de sembradores. No es cierto eso. Los cambios en sociedades tan atrasadas y tan caciquiles como esas tres toman generaciones para concretarse. Y sobre todo se trata de que el gobernante entienda cuáles son las causas fundamentales, profundas, estructuralmente hablando, de esas limitaciones, de esos problemas, para empezar a atacarlos. Pero López piensa que con dinero que no tenemos y regalándolo sin condición alguna, sin agregado alguno, va a quedar bien. No es cierto, hombre. No va a tardar unos pocos meses en que se exhiba esa demagogia. Pero volvamos al plano nacional. Esta legislatura, la 64, está entrando a una etapa de degradación y descrédito peligrosa para el quehacer legislativo. Tal parece que no hay la menor decisión de los 628 integrantes del Congreso de la Unión de buscar, y no batallarían mucho para encontrar, algunas piezas legislativas que requieren su actualización. No batallarían mucho. Si se decidieran hacerlo, las encontrarían. 3, 4, 5, ahí están.
Y eso estimularía la inversión, la facilitaría, estimularía la creación de la generación de confianza. Pero no, están atentos a lo que el Mesías, el Tlatoani, diga de lo que debe hacerse en el poder legislativo. Eso genera una especie de parálisis en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y cuando quieren sacar adelante tal o cual pieza legislativa enviada o deseada por López, se encuentran con que el daño que éste ha hecho en las últimas semanas hace que la reacción de las otras fracciones parlamentarias sea completamente negativa y se rechace lo que pretende lograr Morena y sus parlamentarios y sus legisladores. Y termino diciendo lo siguiente: probablemente o sin duda alguna la oposición tiene números muy bajos frente a lo que son las bancadas de Morena en ambas cámaras. Sin embargo, si uno, como dicen en los equipos o cuando se enfrentan dos equipos, si vemos hombre por hombre, es decir, si vemos el centro delantero contra el centro delantero o los pitchers de este equipo contra los pitchers del otro, decimos este equipo ganará. Si aquí vemos la calidad parlamentaria, la experiencia, el conocimiento sobre lo que pasa en el mundo de una muy buena parte de los integrantes de las fracciones de Morena, están para llorar. Por eso en los debates les ponen una pela, una zurra les ponen, y se para y sube a la trila ahí el diputado Madero y los chicotea, y los demás, miren, chentalitos diríamos en Sonora. ¿Y por qué? Porque es indefendible la posición de López. Sin embargo, ellos, en esa actitud servil y abyecta, callan y son cómplices por eso. ¿Qué pensarán ellos de lo que podrían reclamarle los hijos, los amigos, los colegas, los parientes, cuando el país siga cayendo por esa pendiente, caiga al abismo producto de las decisiones de López y de sus desatinos, y que ellos aprobaron en ambas cámaras del Congreso de la Unión? No tienen la mínima decencia política para decir ya basta. Y si no se atreven a contradecir al Todopoderoso, señores, aquí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Pero son cobardes, son abyectos y serviles, y eso va a contribuir a que este país se hunda más rápidamente por no parársele frente a López y decirle: señor presidente, con el debido respeto, está usted equivocado y está causándole un gran daño al país. Pero es la política real, no la que quisiéramos tener. Le agradezco su presencia y lo espero mañana martes en una mañanera más de Ángel y de usted. Gracias.